también coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Andrina. Quisiera que continuáramos en lo que ha ocurrido en estas horas, que es la interpretación de estos resultados, que ni siquiera en el escenario más optimista por parte de la oposición se esperaban estos resultados tan determinantes para definir el nuevo marco político que va a regir a Venezuela en los próximos años. Quisiera que nos hablara acerca de esos resultados, cómo lo interpretas, cómo pudiera verse en el balance operativo dentro de la mesa de la Unidad Democrática estos resultados. Mira, lo primero, Andrina, agradeciendo estar aquí en Venevisión, de verdad, muy contento, y decirte que me siento muy orgulloso de ser venezolano, profundamente orgulloso de ser venezolano. Lo que logramos es algo grandioso. Recuérdate de todo lo que era el ambiente antes de las elecciones. La gente decía, no va a haber elecciones, las elecciones van a ser un rollo, van a ser violentas, el gobierno no va a reconocer los resultados, no hay fecha de las elecciones. Era una zozobra permanente. Y sin embargo, la fuerza de la gente, la fuerza de quienes nos están viendo ahorita, permitió saltar todos los obstáculos, poder hablar claramente. El domingo Venezuela pidió a gritos un cambio democrático, y creo que los protagonistas son todos los venezolanos. Estoy seguro que vamos a recordar durante toda nuestra vida el 6 de diciembre del 2015 como la fecha en que el pueblo venezolano salvó a Venezuela, y para nosotros, en Primero Justicia, que hemos promovido la ruta del voto, nos sentimos muy, muy orgullosos. ¿Qué toca ahora? Bueno, recibir este mandato de la gente con mucha humildad, con mucha claridad, saber que la gente nos está eligiendo para sacar a Venezuela de la crisis, para que la gente pueda tener un país donde haya paz, donde haya producción, donde haya empleo, donde haya oportunidades, y nosotros estamos leyendo eso con claridad y se lo decimos al país con muchísima, muchísima determinación. Esa palabra que has utilizado, sacar a Venezuela de la crisis, es muy interesante porque para muchos esta victoria política se ha transformado en el veredicto de sacar a los que están ocupando hoy cargos en el gobierno. Desde el punto de vista táctico y estratégico, ¿cómo lo plantean ustedes? Mira, yo creo que hay muchos temas que me gustaría plantearte, Andrina, de nuestra agenda y de nuestra visión de qué viene ahora. En primer lugar, quiero mandarle a todos los venezolanos algo que dije antes de las elecciones y lo digo ahora después de las elecciones. Nosotros no vinimos a quitarle nada a nadie, vinimos a dar. Y una de las cosas que yo me comprometí antes de las elecciones, y lo dije aquí en Venevisión y hoy lo repito, de las cosas que Julio Borges se compromete como uno de sus primeros temas, es el tema de darle el título de propiedad a todos los beneficiarios de la Misión Vivienda, que ustedes sean dueños de la casa, del apartamento, que la puedan heredar, que ustedes puedan tener la libertad de ser los dueños completos, no unos pisatarios, sino dueños. Un segundo tema, Andrina, el tema de las pensiones. Yo me siento orgulloso que ya en la Asamblea Nacional hay un proyecto que es el proyecto de darle cesta ticket de medicina y de alimentos a nuestros pensionados. Nuestro compromiso, que ese proyecto lo llevamos nosotros con el alcalde Alfredo Ramos, lo llevamos con las firmas de nuestros viejitos. Yo me comprometo a que eso va a ser una de las primeras cosas en la agenda legislativa. No venimos a quitarle ninguna pensión a nadie, venimos a dar. Y otra tercera ley, la ley de misiones, la llevamos nosotros a la Asamblea desde el año 2012. Yo me comprometo también a que esa ley que ya existe, que es un proyecto de ley que está en el congelador, va a ser aprobado para institucionalizar las misiones, para que la gente que está en las misiones no tenga color político, sino simplemente abordar su necesidad y lograr que podamos tener esa justicia social que quiere Venezuela. De manera que quiero dar ese mensaje claro, porque la gente no tiene que tener temor. La gente lo que tiene que tener es certeza que nosotros venimos a darle a la gente y no a quitarle nada a nadie. Diputado, se ha hablado muchísimo en estos días de los términos administrar la victoria, también administrar la derrota. Quisiera que habláramos también de temas interesantes que muchos venezolanos se están preguntando, sobre todo enfocados en la materia económica. Durante la campaña, distintos voceros de la oposición hablaron de la necesidad de la unificación cambiaria. ¿Considera que luego de instalarse la Asamblea Nacional, este podría ser un tema de debate? La unificación cambiaria, el control de cambio, el cupo viajero, cómo se va a hacer la disposición del cupo Cadivi. Yo quisiera que habláramos de estos tres temas centrales. Es bien importante, fíjate, Andrina. Yo creo que la preocupación más grande que tengo yo es la preocupación económica sobre el bolsillo de los venezolanos.
Le quiero mandar un mensaje con mucha seriedad al gobierno, al presidente Maduro. El tema del agravamiento del problema alimentario se ha ido acelerando. Antes de tener esta entrevista, la gente de Cavidea, que es la Cámara de Alimentos de Venezuela, alertaba que lamentablemente no cuentan con los dólares para producir, en la noticia que tú misma reflejaste, que lamentablemente no se están trayendo alimentos de afuera para la emergencia, que lamentablemente las fábricas están paralizadas. Yo como venezolano estoy sumamente preocupado por este tema de alimentos y creo que en este momento la agenda no es política, sino la agenda es abordar como una crisis, como una emergencia nacional el problema de las medicinas y el problema de los alimentos. ¿Qué significa eso? Que hay que tomar medidas para resucitar la economía. Hoy la economía es como si fuera un paciente que está en terapia intensiva y hay que darle medicina para que se despierte y resucite, para aumentar la producción, para que no tengamos que comprar todo afuera, sino que tengamos el orgullo de las cosas hechas en Venezuela. Ahora, ¿quién puede tomar esas medidas? Fundamentalmente el gobierno. Nosotros de la Asamblea, ¿qué vamos a hacer? Estimular reglas de juego para la producción nacional. Nosotros estamos promoviendo una ley que se llama la Ley de Producción Nacional, que consiste en cosas muy simples. Darle premios a quienes creen empleo y creen empresas. Las tierras, segundo lugar, las tierras que hoy están expropiadas, que no están produciendo, ponerlas a producir con pequeños y medianos productores. El gobierno tiene cerca de 300 empresas de alimentos, en tercer lugar, que no producen nada, de café, de mantequilla, de harina pan. Esas fábricas hay que ponerlas a producir junto con el sector privado. De manera que el gobierno tiene que tomar medidas drásticas, audaces, populares, para lograr poner a producir el país. Y uno de los temas tiene que ver con el tema del dólar. No puede ser que el gobierno venezolano, y la gente tiene que saberlo, lamentablemente el gobierno venezolano es el dueño de todos los dólares. Es decir, él es el dueño de todo dólar que se maneja en Venezuela. Entonces, él tiene que darle los dólares a las empresas que producen alimentos y a las empresas que producen medicina para lograr tener en las próximas semanas tanto alimentos como medicina. Yo he tenido casos cercanos, familiares y de gente amiga que lamentablemente en los últimos días han muerto porque no han tenido cómo operarse, porque no había insumos o porque no tenían el remedio para curarse en el caso de un ataque de asma. Y lo digo con propiedad. Eso tiene que cambiar y el presidente Maduro tiene que pasar del discurso político a meterse de lleno en el problema económico, porque el problema político es una hormiguita, el problema económico es un elefante y está allí y hay que abordarlo como país entre todos. ¿Cómo hacer para que ese abordaje en el cual dice usted se debe procurar separar las diferencias políticas surja en equilibrio, surja en armonía para beneficio de todos los venezolanos? ¿De qué manera se va a interactuar con el Ejecutivo Nacional, comprendiendo la importancia de la interacción entre las dos fuerzas, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Hay que buscar un espacio donde pueda haber una visión compartida y lo importante sea Venezuela, los venezolanos que sufren, los venezolanos que no tienen trabajo, los venezolanos que hacen cola. Eso es lo más importante, buscar cuál es ese punto que sinceramente nos una a todos los venezolanos para sacar al país de la crisis y asumir cada quien su responsabilidad. El gobierno tiene que tomar medidas, nosotros tenemos que promover leyes, nosotros tenemos que hacer contraloría también, por ejemplo, ir a esas empresas que no producen, a verlas, a investigar por qué no producen, cómo se está invirtiendo el dinero allí y proteger a los trabajadores. Otro mito que se ha creado es el tema de la ley orgánica del trabajo, lo ha propuesto Fede Cámaras, me parece. De eso quisiera que habláramos, porque ha habido una disposición por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, de decir que él estaría dispuesto a de alguna manera blindar las leyes que estén asociadas al tema del sector de los trabajadores. Claro. ¿Se piensa retroceder en ese sentido desde el punto de vista legal, con los beneficios obtenidos con la ley del trabajo hasta hoy? Yo puedo hablar como miembro de la unidad y puedo hablar como parte del grupo mayoritario de la Asamblea y puedo darle total convicción a que nosotros no podemos retroceder en los derechos sociales. Sé que Fede Cámaras, entiendo que lo planteó, el problema económico no pasa en este momento por allí, sino en poner a producir el país y creo que lo lógico es más bien generar nuevo empleo. El reto nuestro es generar nuevos puestos de trabajo, lograr resucitar esa producción nacional
y que nosotros podamos tener un país que en lugar de que nuestros jóvenes piensen irse a otros países a buscar oportunidades, más bien vean en Venezuela el sitio donde pueden generar su vida, su futuro, su familia, sus hijos, y eso lo podemos hacer. Eventos electorales siempre tienden a marcar más las posiciones radicales y a polarizar más a la sociedad. Hay un tema específico que ha sido bandera por parte de la oposición venezolana y es la ley de amnistía. El presidente Nicolás Maduro rechazó y dijo que no está de acuerdo con la instrumentación de esta ley. Esto pudiera trasladar este plano de debate más allá de la Asamblea al Tribunal Supremo de Justicia, una decisión final. Bueno, sería ¿Qué absurdo. aspiran ustedes de esto? Sería absurdo porque nosotros hemos planteado una ley, Andrina, que se llama Ley de Reconciliación y Amnistía. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que hacer un gesto de cambiar. El cambio no es gobierno-oposición. Quítate tú y me pongo yo. Ese no es el cambio. El cambio es que todos los venezolanos tenemos que cambiar. Todos tenemos que poner un granito de esfuerzo para que todo sea distinto. Y pensamos que un primer acto político importante es esta ley de reconciliación y amnistía. ¿Qué significa eso? Hay muchos venezolanos que se han ido del país por razones políticas, que vuelvan a Venezuela, que vuelvan ya. Hay mucha gente que ha sido inhabilitada por razones políticas, devolvamos los derechos. Hay venezolanos que están hoy sin libertad por razones políticas. El caso de Leopoldo López, el caso del alcalde Ledesma, el caso de Rosales y otras personas que están siendo procesadas. Lo lógico es que nosotros podamos ir a un proceso en el cual se reconozca la libertad de venir, de salir de la cárcel, de quitar esas inhabilitaciones y que esa ley también tenga mecanismos claros de diálogo, de entendimiento, de construir juntos. Primero Justicia lo dijo durante toda la campaña, el cambio es construir juntos a Venezuela, el cambio es aprender a trabajar juntos, el cambio no es simplemente quítate tú para ponerme yo, eso sería un error. Y el gobierno, yo le pediría que entienda que esto que te estoy explicando es un clamor no solamente de Venezuela, sino del mundo entero. Todo el mundo lo que quiere y está apostando en Venezuela es la paz. Y por eso la actitud del gobierno, la actitud del presidente Maduro en este momento debería ser la de dar el primer ejemplo de aceptar lo que aceptó, que es el resultado, pero de aceptar que el país quiere un cambio. Eso es fundamental. Se nos está agotando el tiempo y hay dos temas que no quisiera dejar pasar. La selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia la va a hacer el actual Parlamento, del cual también usted forma parte. ¿Va a asistir a la sesión que se convoque? Sí, claro. Y vamos a asistir a decir una cosa muy clara, que eso en lugar de ser como una especie de movimiento de fuerza y de imposición, para mí me parece que es una profunda debilidad. Una asamblea que lo que le quedan son escasos 20 días o menos, que se ponga a nombrar magistrados para tener más poder, creo que lo que se está burlando al final es del pueblo venezolano, de millones de venezolanos que votaron, y creo que al final quien va a quedar muy mal es el gobierno promoviendo esto. Entonces, más bien, yo lo veo como una acción desesperada, como una acción de debilidad del gobierno, y le hago un llamado a la atención, a la conciencia, a que sepa que el país nos dio un mandato. El país nos dijo claramente, a través de un grito democrático el domingo, las cosas no se pueden manejar como si quienes están en el poder son dueños de Venezuela. Eso no puede ser. Usted hablaba de una expresión que todos debemos hacer un breve gesto de cambiar. Sí. ¿Cómo piensa va a ser la dinámica dentro del Parlamento con la instalación de la nueva Asamblea, donde la oposición va a ser mayoría? ¿Cómo piensa va a ser esa dinámica de foro político con unos representantes también del Partido Socialista Unido de Venezuela que también tienen una consolidación de 5 millones de votos? Absolutamente. La lección que le tenemos que dar a Venezuela para demostrar que estamos a la altura de lo glorioso que hizo Venezuela con el voto es tratarnos con respeto, con tolerancia, tratarnos absolutamente con dignidad, y ese es para nosotros la mejor lección de que estamos a la altura de este momento en Venezuela. Un mensaje final. Bueno, mi mensaje es de tranquilidad, mi mensaje es de que más bien bajemos ahorita el ruido y que estas fechas navideñas que cerramos con estas elecciones sirvan para que ese encuentro que tuvimos a través del voto sea verdaderamente ahorita un abrazo en Navidad que dure para siempre en Venezuela. ¿Ya tienen definidos quiénes van a componer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional? Estamos trabajando en las reglas de juego para que sea algo que decida la unidad y que la decida, digamos, como una regla permanente para estos 5 años. ¿Va a participar el Partido Socialista Unido de Venezuela en esa nueva Junta Directiva? Bueno, depende de la actitud que ellos tengan. Hay un mecanismo constitucional que es que si ellos rechazan todas las leyes
nosotros entonces tenemos que promulgarla. Si ellos están allí para boicotearlo, nos impiden lo que nosotros quisiera, que nos acompañaran en las leyes y nos acompañaran en su aprobación. Bueno, le damos las gracias a Julio Muchas Borges, gracias. diputado reelecto ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por estar Muchas con gracias, nosotros Andrea. hoy en Entrevista a Venevisión.